vamos a empezar desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y vamos a empezar a leerlo verso por verso. Versículo 7. Estamos ahí entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y es que Pedro hace una comparación acá, porque ancestralmente al oro lo agarraban y lo fundían. Dice que lo fundían a más de 1000 grados de temperatura para que todas las cosas malas del oro salieran a la superficie. Dice que metían el oro y empezaba a salir tierra, piedras, empezaba a salir otros metales y abajo quedaba el oro puro, y arriba quedaban las malezas, entonces era más fácil de sacarlas. Y más o menos así funciona con las pruebas en el caso de nosotros. Dice que ese oro a 1000 grados de temperatura se mantenía, no se destruía. Revelaba realmente lo que el oro era, lo puro que el oro era, y lo malo lo sacaba. Y así funcionan las pruebas en nuestra vida. Revelan, dice, lo que hay realmente en mi corazón. Y es que mientras todo esté bien, familia, es fácil decir que confiamos en Dios. Mientras esté la billetera llena, mientras haya trabajo y mientras haya salud, mientras no haya malas noticias, qué fácil es confiar en Dios, ¿verdad? Facilísimo. El problema se viene cuando se vacía la billetera, cuando no hay trabajo, y todavía peor, cuando no hay salud. Ahí es donde no es tan fácil confiar en Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta, en esos problemas, en esas pruebas, es donde nos damos cuenta si nuestra confianza a Dios es genuina. Ahí es donde nos damos cuenta si dependemos de Dios o dependemos de nosotros mismos. Porque ahí es la parte difícil. Porque nosotros de la boca para afuera siempre decimos, sí, claro, es que yo dependo de Dios. Pero cuando estamos en esas pruebas, ahí es donde nosotros no confiamos tanto. Y ahí es donde nos damos cuenta sobre nuestra fe, si es una fe superficial o si es una fe profunda. Estas pruebas que nos habla Pedro, a la que es sometida nuestra fe, también revela cuáles son nuestras prioridades. Y aquí, familia, es donde nosotros tenemos que tener muy, muy en claro cuál es la prioridad. Porque nosotros, cuando entramos de ahí, de esa puerta para acá, ahí sí nuestra prioridad es Dios. Y aquí yo apuesto que si yo pregunto la mano, ¿quién es? ¿Cuál es su prioridad? Y todos vamos a levantar la mano y decimos, Dios es nuestra prioridad. Pero cuando salimos de ahí, o antes de entrar ahí, nosotros tenemos otra prioridad. Llámese amigos, llámese trabajo, llámese el hobby, llámese el teléfono, llámese cualquier otra cosa, es prioridad para nosotros antes de Dios. Y nosotros muchas veces posponemos venir a la iglesia porque tenemos cosas más importantes que hacer. Y ahí es donde nosotros le quitamos esa prioridad a Dios. Esas pruebas purifican la fe, como les digo, nos ayudan a saber cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro temor y sobre todo cuáles son nuestras debilidades espirituales. Porque ahí en ese momento de prueba, es cuando nosotros realmente vemos qué nos hace falta como cristianos. Ahí en ese momento de prueba es cuando ahí sí doblamos rodillas, ahí sí oramos, ahí sí pedimos y ahí sí estamos completamente atentos a la palabra, completamente atentos a la oración. Pero si no estamos en ese tipo de prueba, entonces a nosotros nos hace falta esa fortaleza espiritual. Dice también que las pruebas purifican la fe. Así como les decía ahora que quitan las impurezas del oro, de la misma forma quitan cosas en nuestra vida. Y aunque nos duele muchas veces reconocer, las pruebas nos quitan cosas como por ejemplo el orgullo. ¿Cuántos de aquí son como yo, que son personas totalmente orgullosas, pero en el momento de pruebas, ahí sí caemos rendidos, ahí sí nos hincamos, ahí sí pedimos perdón? Porque nosotros, o por lo menos hablo por mí, yo soy una persona súper orgullosa, pero cuando estoy en prueba,
ahí sí lloro, porque a mí nunca, a mí me enseñaron, yo creo que aquí, como de aquí para allá, ¿verdad? Los más grandecitos, los hombres, nos enseñaron que el hombre no tenía que llorar. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían, los hombres no lloran? Y uno tenía que aguantarse y no se podía llorar, porque los hombres no lloraban. Entonces yo traigo ese chip de que los hombres no lloran y, y entonces nadie me puede ver llorar. Yo tengo ese orgullo, pero en las pruebas ahí es donde sí caigo y lloro y pido perdón y hago todo. También esa autosuficiencia nos quita las pruebas. Cuando nosotros somos que no necesitamos de nada ni de nadie y mucho menos de Dios. Y ahí es donde nosotros nos damos. El apego al mundo, algo que nos quita las pruebas. Apego al mundo. Ayer les contaba que nosotros todos, y aquí no quito a nadie, todos nosotros estamos muy apegados a cosas del mundo. Empecemos por este aparato. ¿Cuántos de nosotros se levantan y de una vez agarran teléfono? ¿Cuántos de nosotros no pueden vivir? Yo sé que ahora hay muchísimas cosas que se hacen desde el teléfono, pero para nosotros esto es casi nuestra vida. Y mentira que es para ver publicaciones cristianas o que es para leer la Biblia. No, esto es todo el día apegado. Ayer les decía que los jóvenes, pero realmente los jóvenes sí. Ayer daba un ejemplo de mis hijos, pero hoy no lo puedo dar porque hoy están los tres aquí, entonces no puedo. Pero todos, es aquí, ¿verdad? Yo digo, ¿qué pasaría si les cortan los dedos a estos muchachos? Todos tenemos ese apego. Y también las pruebas nos quitan esa fe basada en emociones. Hermanos, cuando escuchamos aquí una canción de adoración lindísima y lloramos y son esas emociones y ahora sí, y salimos de ahí y se nos olvida. Ayer les contaba, ¿se acuerdan hoy este fin de semana, hace 15 días, que vino esta pareja de Cartago, los pastores, y nos dieron una prédica lindísima, un testimonio lindísimo? Ese día se acabaron los Kleenex. Se acabaron los Kleenex. Yo creo que no hubo nadie que no llorara. Se terminaron los Kleenex. Pero solo a ellos les ha hecho milagros Dios. Les preguntaba yo ayer. A todos nos ha hecho milagros Dios. ¿Y cuántos tenemos la valentía de contar ese testimonio para que la gente se dé cuenta que Dios tiene poder, que Dios obra, que Dios es milagroso? Todos acá tenemos una historia, tal vez no tan dura como la de ellos, porque si es así, sí ganaron, estuvo dura. Pero lo de nosotros también son milagros y nada más que nosotros los achicamos y no le damos ese poder que le dieron esa gente a Dios. Y no le contamos a otras personas para que otras personas también crean que tenemos un Dios milagroso. Amén. El sufrimiento, Dios usa el sufrimiento para formar carácter y madurez espiritual. Esto lo tomé, esto no es mío. Lo tomé de un artículo y dice, oigan qué bonito, oigan qué bonito esto. Lo voy a leer textualmente. Dice, nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos. Es probada porque nosotros mismos somos ignorantes de cuánta fe o de qué tipo de fe tenemos. El propósito de Dios en las pruebas es demostrar la calidad duradera de tu fe. O sea, que nosotros, cuando estamos probados, no es porque Dios no sabe cuánta fe tiene usted, porque Dios nos conoce, Él nos hizo, Él nos conoce a nosotros, conoce nuestro corazón y sabe de lo que podemos ser capaces. Los que no sabemos eso, somos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de cuánta fe, de qué calidad de fe tenemos y eso se prueba en las pruebas, valga la redundancia. Versículo 7 al final, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se probaba con fuego, como les expliqué antes, y dice que más es nuestra fe. Dios tiene que probar esa fe de nosotros. El propósito de Él es probar esa fe, que nosotros nos demos cuenta cuán grande es esa fe que nosotros tenemos, cuán sincera, cuán verdadera. Él nos quiere probar. Así como probó esa gente,
así como probó ese pueblo al que Pedro le dirigía la carta, así nos quiere probar a nosotros. El oro es un material con mucha duración, pero dice que algún día perecerá, dice Pedro. Algún día perecerá, pero la fe no. La fe es eterna. Pedro hace un contraste muy poderoso y nos enseña que sí, que el oro es un material muy bueno y que con fuego se ve la purificación, pero se acaba. Algún día el oro se acaba, se pierde, se corrompe, se lo roban. Cualquier cosa puede pasar con el oro, pero la fe no. La fe nadie nos la puede robar, la fe nadie nos la puede quitar. La fe tiene un valor eterno, hermanos. La fe nos conecta a nosotros los humanos, tan pequeñitos que somos, nos conecta con Dios. Sostiene el alma en medio del dolor y lo más importante que tiene la fe, y eso es lo que Pedro nos quiere hacer saber, qué tan importante es la fe, que la fe nos conduce a la salvación. Amén. Hay dos cosas con esto de las pruebas que nos quitan y nos ponen. Y aunque no nos gusten, así es. Nos quitan comodidad. El problema de nosotros es llegar a esa zona de confort. Nosotros estamos todos acostumbrados a estar en esa zona de confort, que nadie nos mueva, que nadie nos quite, y llegamos ahí y no queremos incomodarnos. Y yo le digo a ustedes, hermanos, esto es por esa comodidad. Ninguno de nosotros queremos incomodarnos. Ninguno de nosotros quiere servir porque estamos cómodos. Y nosotros necesitamos salir de esa zona de confort. Y eso nos hace la fe. Estabilidad. Cuando nosotros estamos estables, tampoco nos queremos. Si las pruebas nos quitan estabilidad, a veces nos quitan trabajo, a veces nos quitan dinero, a veces nos quitan cosas que no queremos que nos quiten. Y las pruebas también nos quitan esa seguridad humana. Esa seguridad que nosotros confiamos en nosotros mismos y somos los Superman de nuestra familia y los Superman de nuestra vida. Pero también hay que verlo de esta forma bonita, y las pruebas nos producen una dependencia de Dios. Y esta parte es la que tenemos que aprender: dependencia de Dios, perseverancia y esa profundidad espiritual que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, a la cual tenemos que llegar. Esa profundidad espiritual, no esa espiritualidad light que nosotros tenemos, porque muchas veces nuestra espiritualidad es nada más como el dicho ese que dice: el que peca y reza, ¿verdad? Venimos a la iglesia como para nada más el que peca y reza empata, como decían los señores antes. Esa confianza genuina en Dios, y a veces nosotros necesitamos eso. Necesitamos que nos sacudan, necesitamos esa parte. Decía doña Isis, una cubana, decía: deja que se sacuda el palo, deja que se sacuda el palo y que caigan los frutos malos, y arriba vamos a quedar los frutos buenos. ¿Se acuerdan cuando íbamos a pelar naranja y si movíamos el palo para que así más o menos es como nos sacude? Y en medio de esas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuán genuina es nuestra fe. Cuando todo tiembla, cuando todo se mueve, ahí va a estar nuestra fe en medio de todo ese temblor. Versículo 8. Dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, creyendo en él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro sabía que esta gente a la que le estaba escribiendo, ninguno o casi ninguno había visto a Jesús. Estamos hablando que esta carta se escribió en el año 60, 64 más o menos después de Cristo. Él estaba dirigiéndole la carta a unos oyentes creyentes de Asia Menor. Y Jesucristo no se movió tanto por ese lado, entonces él sabía que mucha gente no había visto a Jesucristo. En cambio, Pedro sí, lo vio antes y después de la resurrección. Y todos esos cristianos a quienes Pedro les estaba dirigiendo no lo habían visto, pero aún así le amaban, aún así creían en él. Y Pedro les recalca esa parte: ¿a quién amáis sin haberle visto? Y es lo mismo con nosotros ahora. Nosotros no lo vimos, pero nosotros, por esa fe que nosotros tenemos, es que creemos en él, ¿verdad? Ahora,
les pregunto yo, ¿cómo puede ser que esas personas, Pedro les pida, os alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿Cómo Pedro les va a pedir a esas personas donde estaban siendo acribillados, donde estaban siendo crucificados, donde estaban siendo quemados? ¿Cómo les va a pedir Pedro un gozo inefable y glorioso? Y es que la traducción de estas palabras de gozo inefable solo se escriben aquí en el Nuevo Testamento y describe un gozo tan profundo que es más allá de lo que las palabras puedan explicar. Dice que es un gozo que no es ordinario y que no es un gozo humano, que no es un gozo que depende de las circunstancias, porque es un gozo que viene de Cristo. Y es que es posible que nosotros podamos llorar y tener gozo, pero ese gozo de Jesucristo, ese gozo que viene de lo alto. Es posible que nosotros podamos sufrir, pero Pedro lo que quiere darle a entender a esta gente que hay esperanza y que la esperanza es Jesucristo. Amén. Porque Pedro les dice que aún en el fuego Dios está obrando. Y eso es lo que les digo yo a ustedes, hermanos. Aún en esa prueba difícil que usted está pasando, entienda que Dios está obrando en usted y está obrando en mí. Amén. Punto número 4. Dice que es una perspectiva eterna. En el versículo 7, Pedro les dice, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y obteniendo, en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Entonces Pedro aquí les quiere decir, no se preocupen, esto es temporal. Esto va a pasar. Y eso les digo yo a ustedes esta mañana. Esto va a pasar. ¿Qué es difícil? Difícil. Pero esto va a pasar. Yo no sé cuál es su problema, no sé cuál es su situación, no sé cuál es su prueba, pero Pedro les dice a ellos, en medio de ese caos que están viviendo los cristianos, les dice, esto es temporal. Esto es temporal. Yo sé que Dios nos está preparando. Pedro les dice, no interpreten las pruebas solo desde el dolor presente, sino del resultado futuro que Dios está produciendo. No vean esto aquí, véanlo allá. Pedro dirige la mirada a la manifestación de Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos que tener. La manifestación de Jesucristo. Nosotros no tenemos que estar viendo acá nada. Nosotros tenemos que tener la mirada en la vida eterna. Las pruebas son temporales, pero la gloria es venidera. Antes de las pruebas, muchas veces nosotros vivimos en la inmediatez, enfocados únicamente en lo inmediato. Gente, por eso es que pasa lo que está pasando hoy en día en la situación país. Porque nosotros queremos las cosas el ya con el ya. Nosotros queremos lo que duraron gente haciendo un proceso toda la vida. Las redes sociales nos venden esas cosas tan lindas y los jóvenes ahora quieren las cosas ya. Quieren ese carro de lujo ya, quieren esas tenis ya, quieren ese iPhone 10 y no sé qué, ¿por qué vamos? 18 ya. Quieren esas cosas ya. Lo quieren ya. Todo lo quieren ya. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo eso? Que todos los jóvenes se están metiendo en problemas de drogas, se están metiendo en problemas de lavado, se están metiendo y entonces ustedes ven la cantidad de muertos y la cantidad de cosas que está pasando. Porque la inmediatez es ya y nosotros tenemos que ver al futuro. Estamos preocupados solo por lo terrenal. Nos están preocupando y nos están metiendo, nos están bombardeando solamente las cosas terrenales y nosotros tenemos que preocuparnos por lo eterno, como nos dice Pedro aquí en la carta. Y lo peor de todo, estamos distraídos espiritualmente. Nosotros estamos pensando en otra cosa y lo menos que nos interesa como familia, como personas, lo menos que nos interesa es lo espiritual. Y esa es la parte difícil y ahí es donde estamos cayendo. Y ese sufrimiento, estas pruebas nos recuerdan que este mundo no es permanente. Acuérdense,
Oscar nos lo decía la semana pasada y yo se los repito esta vez, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros, nosotros somos peregrinos, estamos aquí un ratito nada más. Un ratito puede durar un montón de años, pero es un ratito porque nosotros vamos a estar en la gloria eterna. Amén. Nuestra esperanza final tiene que ser Cristo. Las pruebas dicen, esto duele, pero la fe responde, Dios tiene un propósito para nosotros. Las pruebas miran el presente, miran ese dolor inmediato, pero la fe mira la eternidad. Cuando entiendo que Dios está trabajando en un propósito eterno, puedo soportar los procesos con esperanza. Y el punto número 5, que vamos a leer ahí de los versículos 10 al 12, dice, una salvación tan grande que los profetas la anhelaron. Ahí en el versículo 10 nos situamos y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro quería enseñarle a los lectores de esta carta y a nosotros hoy en día, que esto que nosotros hoy estamos viviendo, esto fue profetizado años atrás. No era una cosa que ellos estaban inventando con el Evangelio, sino que eso venía desde muy atrás. Y que había un proceso para cada de estas cosas. Que el proceso era sufrir y después la gloria. Muchos de esos profetas murieron y no vieron esa gloria que hoy nosotros contemplamos. Muchos de esos profetas sufrieron también. No fue que ellos dijeron nada más, fueron anunciados por Dios y vivieron una vida tranquila. Jeremías fue encarcelado, Elías huyó por su vida, Isaías sufrió de persecución. Muchos de ellos hablaban en la oposición de reyes y tenían que esconderse. Y eso pasa, es un patrón espiritual, sufrimiento primero y después gloria. Es más, el mismo Jesucristo, ¿cuánto sufrió para ver la gloria? Jesucristo sufrió. Fue perseguido, todos lo sabemos, fue crucificado para después ver la gloria. Y eso es lo que Pedro les quiere hacer ver a ellos, que tenemos que tener sufrimiento para estar ahí, para ver la gloria, para estar en esa eternidad que Él nos habla. Hay una parte muy bonita, ahí al final del versículo 12, que dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese grupo de creyentes estaban débiles, olvidados, y Pedro les dice, ustedes están viendo el cumplimiento del plan de Dios. Ustedes están viendo lo que los profetas esperaron. Están experimentando la gracia de hace siglos atrás. Y aunque el mundo a ustedes los desprecie, el cielo los observa a ustedes con interés. Los ángeles estaban contemplando en ese momento, o están contemplando en este momento, la obra de salvación. Ven el propósito eterno que tiene Dios en usted y en mí. Y los ángeles, como dice ahí, los ángeles anhelaban mirar estas cosas. Y hoy las están viendo. O sea, nosotros somos más que dichosos. Más que dichosos. Imagínense, hasta los ángeles nos ven a nosotros. Ellos se alegran y nos ven a nosotros. Entonces, no menosprecie usted esa gracia que tiene hoy. No menosprecie ese regalo que Dios le está dando. Nunca lo menosprecie, defiéndalo, aunque tengamos adversidad. Nunca menosprecie ese regalo que Dios le está dando, porque es tan valioso
que hasta los ángeles nos ven y nos ven con ese anhelo. ¿Qué hacen las pruebas en mí? Me recuerdan que soy parte del plan eterno de Dios. Me recuerdan que esta gracia que Dios me da es totalmente suficiente. Y lo más importante, me ayudan a identificarme con Cristo. Concluimos. Entonces, para hacer un resumen final, ¿qué hacen las pruebas en mi vida? Revelan mi fe. Hacen ver eso bueno que tiene mi fe. Me dicen a mí cuánta fe y qué calidad de fe tengo yo. Purifican mi corazón. Fortalecen mi dependencia de Dios, gente. De Él tenemos que depender. Ni de usted, ni de su esposo, ni de sus hijos. Dependa únicamente de Dios. Nos hacen tener perseverancia. Nos hacen ver que este es el camino correcto. Que no hay que adelantarnos a nada. Tenemos que ir por el camino correcto. Cambian mi perspectiva. Y lo más importante, las pruebas me acercan a Cristo. 1000 grados de temperatura, ustedes no se pueden imaginar, ni yo tampoco, cuánto es eso. Yo tenía un tío que tenía una fábrica de aluminio y uno no se puede arrimar al horno como a 10 metros. Es un calor increíble. Ahí meten el oro y así de fuerte el oro resiste. El oro verdadero resiste. Así somos nosotros los cristianos verdaderos. En esas pruebas no tenemos que dejar caer. Tenemos que seguir adelante. Solo esas pruebas eliminan lo que no sirve. De la misma manera, Dios usa las pruebas para no abandonarnos, sino para formar una fe más pura, más firme y más valiosa. Hermanos, las pruebas no llegan para destruir nuestra fe, sino para revelar su autenticidad. Purifican nuestro corazón y dirigen nuestra mirada hacia la eternidad. Dirigen la mirada hacia donde nosotros tenemos que estar viendo. No podemos estar viendo el ya. No podemos estar viendo el hoy. No nos tenemos que preocupar por las cosas del mundo. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Amén.